51. ¿Cuál de las siguientes es una causa de cianosis central? B. Hipoventilación alveolar. Cianosis. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiopatología. 1. ¿Qué es la cianosis? Respuesta. Es la coloración azulada o amoratada de la piel y las mucosas, causada por la presencia de al menos 5G/diagonal-DL de hemoglobina desaturada, sin oxígeno, en los vasos sanguíneos subyacentes. 2. ¿Cuál es el umbral aproximado de hemoglobina desaturada en sangre capilar necesario para que se manifieste la cianosis clínicamente? Respuesta. Aproximadamente 5G/diagonal-DL. 3. Una persona con anemia grave, HB igual a 7G/diagonal-DL, y saturación de O baja, ¿presentará cianosis fácilmente? ¿Por qué? Respuesta. No, porque le faltaría hemoglobina total para alcanzar el umbral crítico de 5G/diagonal-DL de hemoglobina desaturada. Por el contrario, un paciente con policitemia puede presentar cianosis con una saturación de oxígeno más alta. 4. Menciona dos causas principales por las que puede aumentar la concentración de hemoglobina desaturada en la sangre. Respuesta. Hipoxemia arterial, disminución del oxígeno en la sangre arterial, por ejemplo, enfermedad pulmonar, cortocircuito cardíaco. Aumento de la extracción periférica de oxígeno, la sangre venosa regresa más desaturada de lo normal, por ejemplo, bajo gasto cardíaco, vasoconstricción. Subtema 2. Cianosis central vs periférica. 5. Define la cianosis central. Respuesta. Es la cianosis que se origina por una baja saturación de oxígeno en la sangre arterial. Afecta a toda la circulación, incluyendo piel, mucosas y lechos ungueales. 6. Define la cianosis periférica. Respuesta. Es la cianosis que se origina por una disminución del flujo sanguíneo periférico y un aumento de la extracción de oxígeno en los tejidos. La saturación de oxígeno en la sangre arterial es normal. 7. ¿En qué zonas del cuerpo se evalúa principalmente la cianosis central? Respuesta. En las mucosas, lengua, mucosa oral y labios, y en los lechos ungueales. 8. ¿En qué zonas del cuerpo es más evidente la cianosis periférica? Respuesta. En las partes sacras, punta de la nariz, orejas, mejillas, dedos de las manos y pies. 9. Una cianosis que solo se observa en los dedos de las manos y los pies, pero no en la lengua, ¿es central o periférica? Respuesta. Es periférica. 10. ¿Cuál es la característica fundamental que diferencia la cianosis central de la periférica? Respuesta. En la cianosis central la saturación de oxígeno arterial, SAO, está baja, mientras que en la periférica es normal. 11. La cianosis central mejora o empeora con el calentamiento de la extremidad. Respuesta. No mejora significativamente, ya que el problema es la oxigenación de la sangre, no el flujo. 12. La cianosis periférica mejora o empeora con el calentamiento de la extremidad. Respuesta. Suele mejorar, ya que al calentar la extremidad se produce vasodilatación y mejora el flujo sanguíneo. Subtema 3. Causas de cianosis central. 13. Nombra las tres categorías principales de causas de cianosis central. Respuesta. Enfermedades cardiovasculares, cortocircuitos de derecha a izquierda. Enfermedades pulmonares. Hemoglobinopatías. 14. ¿Qué malformación cardíaca congénita es un ejemplo clásico de cianosis central? Respuesta. La tetralogía de Fallot. 15. ¿Por qué un cortocircuito cardíaco de derecha a izquierda causa cianosis central? Respuesta. Porque la sangre venosa, desaturada, del lado derecho del corazón se mezcla con la sangre arterial del lado izquierdo sin pasar por los pulmones para oxigenarse, lo que disminuye la saturación final de oxígeno en la sangre arterial sistémica. 16. Menciona tres enfermedades pulmonares que puedan causar cianosis central. Respuesta. Neumonía grave, edema pulmonar, EPOC avanzado, fibrosis pulmonar severa, hipoventilación alveolar. 17. ¿Cómo causa cianosis central la hipoventilación alveolar? Respuesta. Al disminuir la ventilación, se reduce el intercambio gaseoso, lo que lleva a hipoxemia e hipercapnia. 18. ¿Qué hemoglobinopatía puede causar cianosis central sin que exista hipoxemia? Respuesta. La metahemoglobinemia.
La metahemoglobina no puede transportar oxígeno eficazmente y le da a la sangre un color chocolate marrón. 19. ¿La exposición al frío es una causa de cianosis central o periférica? Respuesta: periférica. Subtema 4. Causas de cianosis periférica. 20. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de la cianosis periférica? Respuesta: la disminución del flujo sanguíneo periférico, bajo gasto cardíaco o vasoconstricción, que conduce a una extracción excesiva de oxígeno por los tejidos y a un aumento de la hemoglobina desaturada en el lecho venoso. 21. Nombra 3 causas de cianosis periférica. Respuesta: exposición al frío, insuficiencia cardíaca, bajo gasto, SOC, fenómeno de Raynaud, trombosis venosa. 22. ¿Por qué el bajo gasto cardíaco en una insuficiencia cardíaca puede causar cianosis periférica? Respuesta: el flujo sanguíneo lento permite que los tejidos extraigan más oxígeno de la sangre, aumentando la concentración de hemoglobina desaturada en la sangre venosa de retorno. 23. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud y qué tipo de cianosis produce? Respuesta: es un trastorno vasoespástico que causa vasoconstricción intermitente de las arterias digitales, generalmente desencadenado por el frío o el estrés. Produce cianosis periférica. Subtema 5. Diagnóstico diferencial y aproximación clínica. 24. Un paciente presenta cianosis en los labios y las manos. ¿Qué simple maniobra puedes hacer para ayudar a diferenciar si es central o periférica? Respuesta: calentar las manos del paciente. Si la cianosis en las manos desaparece pero persiste en los labios, confirma que es una cianosis central con un componente periférico superpuesto. 25. ¿Qué examen complementario es crucial para confirmar objetivamente la cianosis central? Respuesta: la gasometría arterial, que muestra hipoxemia, o la pulsioximetría, que muestra una saturación de oxígeno baja. 26. Un paciente acude con cianosis generalizada, pero su pulsioximetría muestra una saturación del 99%. ¿Qué causa debe sospechar? Respuesta: una hemoglobinopatía, como la metahemoglobinemia. El pulsioxímetro puede dar lecturas falsamente normales. 27. La cianosis que aparece de forma aguda en una extremidad, con dolor e hinchazón, sugiere una causa central o periférica. ¿Cuál podría ser? Respuesta: causa periférica. Sugiere una oclusión vascular aguda, como una trombosis arterial o venosa. 28. ¿Qué hallazgo en la anamnesis es clave para sospechar una cardiopatía congénita cianógena? Respuesta: que la cianosis haya estado presente desde el nacimiento o la infancia. Subtema 6. Casos clínicos y aplicación, preguntas de síntesis. 29. Un paciente con EPOC de larga evolución presenta cianosis en labios y dedos. Su saturación es del 82%. ¿Qué tipo de cianosis tiene y por qué? Respuesta: cianosis central. La enfermedad pulmonar crónica, EPOC, causa hipoxemia arterial persistente, lo que satisface el criterio principal de la cianosis central, SAO baja. 30. Una mujer joven llega en invierno con los dedos de las manos fríos y de color azul. Al frotarlos y calentarlos, recuperan su color normal. La saturación en su dedo es del 98%. ¿Qué diagnóstico es más probable? Respuesta: fenómeno de Raynaud, cianosis periférica. La cianosis es localizada, inducida por el frío, reversible con el calor y la saturación de oxígeno es normal. 31. Un lactante de 2 meses presenta dificultad respiratoria y cianosis que empeora con el llanto. Al auscultar, se escucha un soplo cardíaco. ¿Cuál es la probable fisiopatología de su cianosis? Respuesta: es probable una cardiopatía congénita cianógena con un cortocircuito de derecha a izquierda, por ejemplo, tetralogía de Fayot. El llanto puede aumentar la resistencia vascular pulmonar, favoreciendo un mayor cortocircuito de sangre desaturada hacia la circulación sistémica. 52. Un adicto a la cocaína es llevado a la emergencia por presentar ansiedad, temblor, taquicardia, convulsiones, diaforesis, midriasis y psicosis. ¿Cuál de las siguientes drogas utilizarías para tratar el estado de agitación y las convulsiones? D. Diazepam. Intoxicación por cocaína.
Fisiopatología y cuadro clínico. 1. ¿Cuál es el mecanismo principal de acción de la cocaína a nivel neuronal? Inhibe la recaptación de monoaminas, dopamina, noradrenalina, serotonina, en la sinapsis, produciendo estimulación del SNC y efectos simpático-miméticos. 2. ¿Por qué la intoxicación por cocaína produce síntomas cardiovasculares como taquicardia e hipertensión? Por el exceso de noradrenalina en las terminaciones simpáticas, que produce estimulación adrenérgica alfa y beta. 3. ¿Qué explica la midriasis en la intoxicación por cocaína? La estimulación del sistema simpático, adrenérgico, en el músculo dilatador del iris. 4. ¿Cuál es la tríada clásica de síntomas en la intoxicación por cocaína? Taquicardia, hipertensión e hipertermia. 5. ¿Qué complicación cardiovascular es más frecuente en la intoxicación por cocaína? Infarto agudo de miocardio, incluso en pacientes jóvenes sin enfermedad coronaria previa. 6. ¿Por qué la cocaína puede producir convulsiones? Por su efecto estimulante directo sobre el SNC que disminuye el umbral convulsivo. Diagnóstico diferencial. 7. ¿Cómo se diferencia la intoxicación por cocaína de un síndrome neuroléptico maligno? El síndrome neuroléptico maligno tiene curso más prolongado, rigidez muscular en tubo de plomo y antecedente de uso de neurolépticos. 8. ¿Qué intoxicaciones pueden simular el cuadro de la cocaína? Anfetaminas, metanfetaminas, fenciclidina, PCP, y intoxicación por anticolinérgicos. 9. ¿Qué hallazgo diferencia la intoxicación por cocaína de la intoxicación por opioides? Los opioides producen miosis, depresión respiratoria y sedación, mientras la cocaína produce midriasis, estimulación y taquipnea. 10. ¿Cómo se distingue la intoxicación por cocaína de una crisis de pánico? En la intoxicación hay hallazgos objetivos como hipertensión marcada, hipertermia y midriasis, no solo síntomas subjetivos. Tratamiento, primera línea. 11. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para la agitación en intoxicación por cocaína? Benzodiazepinas, diazepam, lorazepam. 12. ¿Por qué las benzodiazepinas son efectivas para las convulsiones en intoxicación por cocaína? Potencian la neurotransmisión GABAérgica, contrarrestando la estimulación glutamatérgica / excitatoria. 13. ¿Qué benzodiazepina se prefiere en el contexto de emergencia y por qué? Diazepam por su rápida acción y buena penetración CNS, aunque el lorazepam es alternativa igualmente efectiva. 14. ¿Cuál es la dosis inicial típica de diazepam para agitación por cocaína? 5 a 10 mg 4, repetible cada 5 a 10 minutos según respuesta. 15. ¿Qué precaución debe tenerse al administrar benzodiazepinas 4? Monitorización de función respiratoria por riesgo de depresión. Tratamiento, complicaciones cardiovasculares. 16. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la hipertensión severa en intoxicación por cocaína? Benzodiazepinas primero, luego si es necesario nitroprusiato o nitroglicerina. 17. ¿Por qué se evitan los beta bloqueadores puros en la intoxicación por cocaína? Pueden producir vasoconstricción paradójica por bloqueo beta sin antagonismo alfa, empeorando la hipertensión. 18. ¿Qué fármaco es seguro para angina o infarto inducido por cocaína? Nitroglicerina y benzodiazepinas. Si se necesita beta bloqueo, usar la betalol, alfa/bloqueador. 19. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la cocaína produce isquemia miocárdica? Vasoespasmo coronario, aumento de demanda de oxígeno miocárdico y promoción de trombosis. 20. ¿Qué antiarrítmico está contraindicado en taquiarritmias por cocaína? Lidocaína, por riesgo de convulsiones y efectos aditivos cardiotóxicos. Tratamiento, otras complicaciones. 21. ¿Cómo se trata la hipertermia maligna en intoxicación por cocaína? Enfriamiento activo externo y benzodiazepinas para controlar la agitación y actividad muscular. 22. ¿Qué complicación neurológica grave puede ocurrir y cómo se manifiesta? Hemorragia subaracnoidea o ACV isquémico, con cefalea súbita, déficit focal o alteración de conciencia. 23. ¿Cuál es el tratamiento para la rhabdomiólisis secundaria a intoxicación por cocaína? Hidratación vigorosa,
Alcalinización de orina en casos severos y manejo de hipercalemia. 24. ¿Por qué está contraindicada la restricción física en pacientes agitados por cocaína? Puede precipitar rabdomiólisis por lucha contra las restricciones y exacerbación de hipertermia. Farmacología específica. 25. ¿Qué enzima metaboliza principalmente la cocaína? Colinesterasas plasmáticas y esterasas hepáticas. 26. ¿Cuál es la vida media de la cocaína? Aproximadamente 1 hora, pero los metabolitos pueden ser detectables por más tiempo. 27. ¿Qué fármaco está absolutamente contraindicado en intoxicación por cocaína? Beta bloqueadores no selectivos, propranolol, por riesgo de hipertensión paradójica. 28. ¿La naloxona es útil en intoxicación por cocaína? No, ya que no antagoniza los efectos de la cocaína. Situaciones especiales. 29. ¿Cómo modifica el manejo la presencia de embarazo? Las benzodiazepinas siguen siendo primera línea, pero con evaluación riesgo/beneficio. 30. ¿Qué consideraciones especiales requiere un paciente con body packing? Riesgo de ruptura de paquetes, necesidad de imagenología y posible intervención quirúrgica. 53. Al conjunto de manifestaciones que incluyen bradicinesia con rigidez, temblor en reposo, trastorno de la marcha con inestabilidad postural se le llama B. Enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Parkinson. Y conceptos básicos y definición. 1. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta. 2. ¿Cuál es la tríada motora cardinal del Parkinson? Temblor en reposo. Rigidez. Bradicinesia. 3. ¿Qué manifestación no es parte de la tríada cardinal del Parkinson? La inestabilidad postural. Es un signo importante pero no parte de la tríada cardinal. 2. Epidemiología y factores de riesgo. 4. ¿Cuál es la edad típica de inicio del Parkinson? Generalmente después de los 60 años, con pico de incidencia entre 70 a 79 años. 5. ¿Qué factor muestra una relación paradójica con el riesgo de Parkinson? El tabaquismo. Los fumadores tienen menor riesgo de desarrollar Parkinson. 6. ¿Cuál es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común? Enfermedad de Parkinson, después de la enfermedad de Alzheimer. 3. Fisiopatología. 7. ¿Cuál es el principal sustrato neuropatológico del Parkinson? Pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta. 8. ¿Qué estructuras intracelulares características se observan en el Parkinson? Cuerpos de Lewy, agregados de alfa-sinucleína. 9. ¿Qué vía dopaminérgica está principalmente afectada? Vía nigroestriada, de la sustancia negra al estriado. 10. ¿Qué porcentaje de pérdida neuronal se requiere para que aparezcan síntomas motores? Aproximadamente 50 a 70% de las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales. 4. Manifestaciones clínicas, síntomas motores. 11. ¿Cuáles son los 4 signos cardinales del Parkinson? Temblor en reposo. Rigidez. Bradicinesia. Inestabilidad postural. Aparece típicamente en etapas más avanzadas. 12. ¿Qué caracteriza al temblor parkinsoniano? Temblor en reposo de 4 a 6 Hz que mejora con el movimiento. 13. ¿En qué consiste la bradicinesia? Lentitud en el inicio y ejecución de movimientos voluntarios. 14. ¿Qué es la hipomimia? Disminución de la expresión facial, cara de máscara. 15. ¿Cómo se describe la rigidez en el Parkinson? Resistencia constante a través de todo el arco de movimiento, rigidez en rueda dentada. 16. ¿Qué alteraciones de la marcha son típicas? Marcha con pasos cortos, arrastrados, disminución del braceo y freezing. Manifestaciones clínicas, síntomas no motores. 17. ¿Qué síntomas autonómicos son comunes en el Parkinson? Hipotensión ortostática, estreñimiento, trastornos de la sudoración. 18. ¿Qué trastornos neuropsiquiátricos pueden presentarse? Depresión, ansiedad, apatía, alucinaciones, psicosis. 19. ¿Qué alteraciones del sueño son características?
Trastorno de conducta del sueño REM, insomnio, somnolencia diurna. 20. ¿Qué déficits cognitivos pueden desarrollarse? Deterioro cognitivo leve que puede progresar a demencia parkinsoniana. Diagnóstico y criterios. 21. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del Parkinson según la MDS? Presencia de bradicinesia y al menos uno de temblor en reposo o rigidez. 22. ¿Qué estudio de imagen puede apoyar el diagnóstico? DAT-SCAN. Muestre disminución de la captación de dopamina en ganglios basales. 23. ¿Qué signo es sugestivo de Parkinson y no de otros parkinsonismos? Buena respuesta inicial a levodopa. 7. Diagnóstico diferencial. 24. ¿Qué caracteriza al parkinsonismo farmacológico? Causado por antagonistas dopaminérgicos, simétrico, poco temblor, mala respuesta a levodopa. 25. ¿Qué signos sugieren un parkinsonismo atípico en lugar de Parkinson? Caídas tempranas, mala respuesta a levodopa, disfunción autonómica marcada, deterioro cognitivo precoz. 26. ¿Qué síndrome medular se caracteriza por hemisección medular? Síndrome de Brown-Séquard no se relaciona con Parkinson. 27. ¿Qué es la siringomielia? Cavitación quística de la médula espinal que produce disociación siringomiélica, no relacionada con Parkinson. 28. ¿Qué es el síndrome medular anterior? Lesión del territorio de la arteria espinal anterior que produce parálisis y pérdida sensitiva termoalgésica, no relacionado con Parkinson. 8. Tratamiento farmacológico. 27. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para los síntomas motores? Levodopa combinada con carbidopa. 28. ¿Qué ventajas tienen los agonistas dopaminérgicos sobre la levodopa? Menor riesgo de discinesias, vida media más larga. 29. ¿Qué desventajas tienen los agonistas dopaminérgicos? Menor eficacia, más efectos secundarios, alucinaciones, edema, somnolencia. 30. ¿Para qué se utilizan los IMAOB? Inhibición de la degradación de dopamina. Pueden tener efecto neuroprotector. 31. ¿Qué medicamento es útil para el temblor resistente? Anticolinérgicos, pero con precaución en ancianos por efectos cognitivos. 9. Complicaciones del tratamiento crónico. 32. ¿Qué son las fluctuaciones motoras? Alternancia entre periodos de buen control motor, ON, y periodos de pobre control, OFF. 33. ¿Qué son las discinesias? Movimientos involuntarios anormales, generalmente asociados a picos de levodopa. 54. En los estudios de tomografía y resonancia se definen como la presencia de tejido isquémico, pero con disfunción irreversible que rodea a una zona central de infarto, corresponde a D. Zona de penumbra isquémica. Isquemia cerebral e imagenología. Fisiopatología de la isquemia cerebral. 1. ¿Qué es el núcleo de infarto en la isquemia cerebral? Es la zona central de necrosis irreversible donde el flujo sanguíneo cerebral es menor a 10 a 12 ml/100 G/min, llevando a muerte celular rápida incluso con reperfusión. 2. ¿Qué define a la zona de penumbra isquémica? Tejido isquémico con flujo sanguíneo entre 10 a 20 ml/100 G/min, eléctricamente silente pero metabólicamente viable, con disfunción reversible si se reperfunde tempranamente. 3. ¿Cuál es el umbral de flujo sanguíneo cerebral para la necrosis neuronal irreversible? Menos de 10 a 12 ml/100 G/min. 4. ¿Qué ocurre cuando el flujo sanguíneo cerebral está entre 15 a 18 ml/100 G/min? Se suprime la función neuronal, pérdida de potenciales eléctricos, pero la viabilidad celular se mantiene por horas, corresponde a la penumbra isquémica. 5. ¿Qué mecanismos fisiopatológicos ocurren en la penumbra isquémica? Cascada isquémica que incluye despolarización spreading, excitotoxicidad glutamatérgica, inflamación, apoptosis y estrés oxidativo, pero potencialmente reversible. 6. ¿Cuál es la principal diferencia fisiopatológica entre el núcleo de infarto y la penumbra? El núcleo tiene necrosis irreversible por depresión extrema de ATP. La penumbra tiene disfunción reversible con ATP preservado parcialmente. 7.
¿Qué ventana terapéutica representa la penumbra isquémica? Generalmente 3 a 6 horas desde el inicio de los síntomas, aunque puede extenderse hasta 24 horas en algunos casos. Características por modalidad de imagen. 8. ¿Cómo se visualiza la penumbra isquémica en la tomografía por emisión de positrones? PET. Como área con reducción del flujo sanguíneo cerebral, 10 a 20 ml/diagonal 100 g/diagonal min, pero con metabolismo oxidativo preservado, disociación flujo-metabolismo. 9. ¿Qué hallazgos en resonancia magnética con difusión, DWI, y perfusión, PWI, definen la penumbra? Mismatch DWI-PWI. Lesión restringida en DWI, núcleo, y defecto de perfusión más extenso en PWI, penumbra y núcleo. 10. ¿Qué muestra la zona de penumbra en la tomografía computarizada de perfusión? Aumento del TTP, tiempo al pico, y MTT, tiempo de tránsito medio, con volumen de sangre cerebral relativamente preservado. 11. ¿Cómo se diferencia el núcleo infartado de la penumbra en estudios de perfusión? El núcleo muestra severa reducción del flujo sanguíneo cerebral y volumen sanguíneo cerebral. La penumbra muestra flujo reducido pero volumen sanguíneo relativamente preservado. 12. ¿Qué parámetro de perfusión es más específico para identificar tejido en riesgo? El volumen sanguíneo cerebral, CVV, severamente reducido en núcleo infartado, relativamente preservado en penumbra. 13. ¿Qué ventana terapéutica sugieren los estudios de imagen cuando hay penumbra detectable? Que existe tejido salvable y por tanto indicación para terapias de reperfusión, trombólisis/diagonal trombectomía. Conceptos clínicos y diagnóstico diferencial. 14. ¿A qué concepto corresponde? Tejido isquémico con disfunción reversible que rodea zona central de infarto. Zona de penumbra isquémica. 15. ¿Qué es un ataque isquémico transitorio? AIT. Déficit neurológico focal de origen isquémico que se resuelve completamente en 24 horas, sin evidencia de infarto en imagen. 16. ¿Cómo se diferencia la penumbra isquémica de un AIT? La penumbra es tejido en riesgo alrededor de un infarto establecido. El AIT es isquemia transitoria sin infarto permanente. 17. ¿Qué es la muerte cerebral? Cese irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo tronco encefálico, con evidencia de ausencia de flujo sanguíneo cerebral en estudios de imagen. 18. ¿Por qué la penumbra isquémica es un objetivo terapéutico crítico? Porque representa tejido potencialmente salvable que determina el grado de recuperación neurológica si se reperfunde a tiempo. 19. ¿Qué factores determinan la evolución de la penumbra a infarto establecido? Tiempo de isquemia, circulación colateral, presión de perfusión cerebral y eficacia de la reperfusión. 20. ¿Qué signo en TC simple sugiere isquemia aguda pero no diferencia núcleo de penumbra? Signo de la arteria cerebral media hiperdensa o pérdida de la diferenciación corteza-sustancia blanca. Aplicaciones terapéuticas. 21. ¿Qué terapias están indicadas cuando se demuestra penumbra isquémica en imagen? Trombólisis intravenosa, hasta 4.5 horas, y trombectomía mecánica, hasta 24 horas en seleccionados. 22. ¿Qué criterio de imagen es crucial para extender la ventana de trombectomía hasta 24 horas? Mismatch entre el núcleo de infarto pequeño, DWI o TC de perfusión, y el déficit clínico, indicando penumbra sustancial. 23. ¿Qué prueba de imagen puede guiar la terapia de reperfusión en stroke agudo? TC de perfusión o RM de difusión-perfusión para identificar mismatch. 24. ¿Qué porcentaje de pacientes con stroke isquémico agudo típicamente presenta penumbra detectable? Aproximadamente 70 a 80% en las primeras 6 horas. 25. ¿Qué ocurre con la penumbra si no se reperfunde? Progresa a infarto completo en horas o días a través de mecanismos de apoptosis y necrosis secundaria. Criterios de interpretación. 26. ¿Qué es el mismatch en imagen de stroke? Discrepancia entre la lesión en DWI, núcleo infartado, y el defecto de perfusión en PWI, área total en riesgo. 27. ¿Qué ratio DWI/diagonal PWI se considera significativo para indicar penumbra salvable? Volumen de PWI,
1.2 a 1.8 veces el volumen de DWI. 28. ¿Qué parámetros en TC de perfusión definen el core infartado? CBF severamente reducido, 30% del tejido normal, y CBV marcadamente disminuido, 2 ml/100 G. 29. ¿Cómo se calcula el volumen de penumbra en estudios de perfusión? Volumen de penumbra igual a volumen de TTP prolongado, volumen de núcleo infartado, CBV reducido. 30. ¿Qué hallazgo en imagen sugiere que la penumbra ya se ha infarrado? Desaparición del mismatch en estudios secuenciales con expansión del área de restricción en DWI. 31. ¿Cómo afecta la circulación colateral a la evolución de la penumbra? Mejor circulación colateral, penumbra más extensa y ventana terapéutica más prolongada. 32. ¿Qué estudios valoran la circulación colateral? Angiografía por TC o RM, angiografía por sustracción digital y estudios de perfusión dinámicos. 55. Puede deberse a la menor producción medular, al aumento de marginación con o sin secuestro esplénico o al incremento de la destrucción de las células periféricas. C. Neutropenia. Trombocitopenia. 1. ¿Qué es la trombocitopenia? R. Disminución del recuento plaquetario por debajo de 150.000 plaquetas/diagonal L, o 100.000 a 150.000 según criterios. 2. Menciona las tres causas principales de trombocitopenia. R. Disminución de la producción medular. Aumento del secuestro esplénico, hipersplenismo. Incremento de la destrucción periférica. 3. ¿Qué mecanismo explica la trombocitopenia en la púrpura trombocitopénica inmune? T. R. Destrucción inmune mediada por autoanticuerpos antiplaquetarios. 4. ¿Qué es la marginación plaquetaria? R. Acumulación de plaquetas en el vaso, secuestro, sin destrucción, reversible. 5. ¿En qué condiciones es frecuente el secuestro esplénico? R. Hiperesplenismo por cirrosis, síndrome de Budd-Chiari, esplenomegalias. 6. ¿Qué parámetros del frotis sugieren destrucción periférica VS baja producción? R. En destrucción, plaquetas grandes, megatrombocitos. En baja producción, plaquetas pequeñas/diagonal normales. 7. Nombra tres fármacos que pueden causar trombocitopenia. R. Heparina, quinidina, sulfamidas, valproato. 8. ¿Qué es la PTT? R. Púrpura trombótica trombocitopénica, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, fiebre, síntomas neurológicos, daño renal. 9. ¿Cuál es el mecanismo de la trombocitopenia inducida por heparina? R. Formación de anticuerpos anti-PF4 heparina que activan plaquetas, trombocitopenia y riesgo trombótico. 10. ¿Qué prueba es útil para sospechar PTI? R. Frotis sanguíneo, plaquetas grandes, sin otras anomalías, anticuerpos antiplaquetarios, no siempre se piden. 2. Anemia. 11. Define anemia. R. Disminución de la masa de eritrocitos o de la concentración de hemoglobina, 13 G/diagonal DL hombres, 12 G/diagonal DL mujeres. 12. Clasifica la anemia por mecanismo fisiopatológico. R. Pérdida de sangre, aguda/diagonal crónica. Disminución de la producción, eritropoyesis. Aumento de la destrucción, hemólisis. 13. ¿Qué parámetros del hemograma diferencian anemia microcítica, normocítica y macrocítica? R. Volumen corpuscular medio, VCM. Microcítica, VCM 80 FL. Normocítica, VCM 80 a 100 FL. Macrocítica, VCM 100 FL. 14. Nombra tres causas de anemia microcítica hipocrómica. R. Deficiencia de hierro, talasemia, anemia de enfermedades crónicas, en algunos casos, sideroblástica. 15. ¿Qué hallazgos en hierro sérico, ferritina y transferrina sugieren anemia ferropénica? R. Hierro sérico, ferritina, transferrina, TIVC, saturación de transferrina. 16. ¿En qué se diferencia la anemia de enfermedad crónica de la ferropénica en estudios de hierro? R. En anemia de enfermedad crónica,
hierro séric, ferritina normal /diagonal, TIB, saturación de transferrina normal /diagonal baja. 17 menciona dos causas de anemia macrocítica megaloblástica. R. Deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico. 18. ¿Qué alteraciones morfológicas se ven en el frotis en anemia megaloblástica? R. Macrocitosis, hipersegmentación de neutrófilos, ovalocitos. 19. ¿Qué es la anemia hemolítica? R. Acortamiento de la vida media del eritrocito por destrucción prematura. 20. Nombra dos causas de anemia hemolítica intrínseca, defecto del eritrocito. R. Esferocitosis hereditaria, deficiencia de G6PD, hemoglobinopatías, EJ. Anemia de células falciformes. 21. Nombra dos causas de anemia hemolítica extrínseca. R. Autoimmune, AIHA, síndrome hemolítico urémico, SU, prótesis valvulares. 22. ¿Qué prueba sugiere hemólisis intravascular vs extravascular? R. Intravascular, hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosiderinuria, aptoglobina. Extravascular, esplenomegalia, aptoglobina. 3. Neutropenia. 23. Define neutropenia. R. Recuento absoluto de neutrófilos, RAN, 1500/L, 500/L, neutropenia severa, alto riesgo de infección. 24. Menciona mecanismos de neutropenia. R. Producción medular disminuida. Destrucción periférica aumentada, autoimmune, infecciosa. Secuestro esplénico. Marginación vascular, pseudoneutropenia. 25. ¿Qué es el RAN y cómo se calcula? R. Recuento absoluto de neutrófilos igual a % neutrófilos más % callados, por recuento total de leucocitos /diagonal 100. 26. Nombra tres causas de neutropenia por disminución de producción. R. Quimioterapia, mielodisplasia, déficit de vitamina B12 /diagonal folato, invasión medular, tumores, fibrosis. 27. ¿Qué infecciones virales pueden causar neutropenia? R. VIH, EBV, mononucleosis, CMV, hepatitis, parvovirus B19. 28. ¿Qué es la neutropenia autoinmune? R. Presencia de anticuerpos antineutrófilos que causan destrucción periférica. 29. ¿Qué fármacos son causa frecuente de neutropenia? R. Carbimazol, clozapina, sulfasalacina, quimioterápicos, algunos antibióticos. 30. ¿Qué hallazgos sugieren neutropenia crónica benigna vs maligna? R. Crónica benigna. Estable, sin infecciones graves. Maligna. Citopenias adicionales, blastos en médula. 31. ¿Por qué la neutropenia aumenta el riesgo de infecciones? R. Porque los neutrófilos son la primera línea de defensa contra bacterias y hongos. 5. Fisiopatología general. 37. ¿Qué órgano es el principal sitio de secuestro de células sanguíneas? R. El vaso. 38. ¿Qué es el hipersplenismo? R. Aumento de la función esplénica que causa citopenias por secuestro y destrucción, con esplenomegalia y médula ósea hiperplásica. 39. Menciona dos causas de pancitopenia. R. Aplasia medular, mielodisplasia, leucemia aguda, hipertensión portal con hipersplenismo, déficit grave de B12 /diagonal folato. 40. ¿Qué parámetro de laboratorio sugiere destrucción periférica vs baja producción en general? R. Destrucción, reticulocitosis, en anemia, médula hipercelular. Producción, reticulocitopenia, médula hipocelular o displásica. 41. ¿Qué significa marginación en hematología? R. Acumulación reversible de células en el vaso o pulmones, sin destrucción, reduciendo su recuento en sangre periférica. 42. ¿Qué citopenias pueden producirse por mecanismos inmunitarios? R. Trombocitopenia, T, anemia, AIHA, neutropenia, autoinmune. 56.
Es un síntoma que presenta pérdida de conciencia repentina y transitoria que puede estar asociada a un trastorno del ritmo cardíaco o a un síndrome neurocardiogénico. B. Síncope. Guía de estudio. Síncope. Subtema 1. Definición y conceptos básicos. 1. ¿Qué es el síncope? Respuesta. Es la pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del tono postural, con recuperación espontánea y completa, debida a una hipoperfusión cerebral global. 2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre síncope y mareo? Respuesta. El síncope implica una pérdida completa de la conciencia, mientras que el mareo es una sensación de inestabilidad o aturdimiento sin pérdida de la conciencia. 3. ¿En qué se diferencia el síncope de una convulsión? Respuesta. Síncope. La pérdida de conciencia es breve, segundos, suele haber un factor desencadenante, emoción, dolor, y la recuperación es rápida. Convulsión. La pérdida de conciencia puede ser más prolongada, se acompañan de movimientos tónico-clónicos sincrónicos, mordedura de lengua, incontinencia urinaria, y un periodo postictal de confusión o somnolencia. 4. Menciona el mecanismo fisiopatológico central común a casi todos los tipos de síncope. Respuesta. La hipoperfusión cerebral global transitoria. Subtema 2. Clasificación y etiología, tipos de síncope. 5. ¿Cuáles son las 3 categorías principales de síncope? Respuesta. Síncope reflejo, neurocardiogénico. Síncope por hipotensión ortostática. Síncope cardíaco. 6. Describe brevemente en qué consiste el síncope reflejo o neurocardiogénico. Respuesta. Es un síncope desencadenado por un reflejo cardiovascular inapropiado que provoca vasodilatación o bradicardia, leading a hipotensión y hipoperfusión cerebral. 7. Nombra los 3 tipos más comunes de síncope reflejo. Respuesta. Vasovagal. Desencadenado por estrés emocional o dolor. Situacional. Asociado a tos, micción, defecación o deglución. Del seno carotídeo. Por hipersensibilidad del seno carotídeo, EJ. Al girar el cuello o usar corbatas ajustadas. 8. ¿Qué es el síncope por hipotensión ortostática? Respuesta. Es el síncope que ocurre al ponerse de pie, debido a una caída significativa de la presión arterial, 20 milímetros de mercurio en sistólica o mayor que 10 milímetros de mercurio en diastólica. Se debe a un fallo en los mecanismos de autorregulación de la presión arterial. 9. Menciona 2 causas comunes de hipotensión ortostática. Respuesta. Fármacos, diuréticos, vasodilatadores, antidepresivos. Disautonomías, EJ. En diabetes, Parkinson, insuficiencia autonómica pura. 10. ¿Por qué el síncope cardíaco se considera el de peor pronóstico? Respuesta. Porque suele estar asociado a arritmias potencialmente mortales o a enfermedades estructurales cardíacas graves que aumentan el riesgo de muerte súbita. 11. Clasifica las causas del síncope cardíaco en 2 grandes grupos. Respuesta. Arritmogénico, taquiarritmias, TB, FV, o bradiarritmias, bloqueo AV, disfunción del nodo sinusal. Estructural/diagonal obstructivo, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, tromboembolismo pulmonar. Subtema 3. Diagnóstico y evaluación, anamnesis y exploración. 12. ¿Cuáles son los elementos clave que se deben preguntar en la anamnesis de un paciente con síncope? Respuesta. Circunstancias del evento, actividad previa, de pie, ejercicio, desencadenantes, dolor, emoción. Pródromos, náuseas, sudoración, palidez, visión borrosa, típicos del síncope vasovagal. Aspecto durante el evento, palidez, convulsiones, breves, movimientos anormales. Recuperación, tiempo, confusión residual. 13. Un paciente pierde el conocimiento sin pródromos, mientras está sentado. ¿Qué tipo de síncope es más probable? Respuesta. Es altamente sugestivo de síncope cardíaco arritmogénico, EJ. Taquiarritmia ventricular. 14. Un paciente se desmaya al orinar. ¿Qué tipo de síncope presenta? Respuesta. Síncope situacional, un subtipo de síncope reflejo.
15. ¿Qué hallazgo en la exploración física sugeriría una estenosis aórtica como causa del síncope? Respuesta. La auscultación de un soplo sistólico en foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho, que se irradia a cuello. 16. ¿Qué maniobra se realiza para evaluar el síncope del seno carotídeo y qué precaución se debe tomar? Respuesta. Se realiza el masaje del seno carotídeo. La precaución esencial es auscultar primero para descartar soplos carotídeos, riesgo de embolia, y no realizarlo en pacientes con historia de ACV o arritmias ventriculares. 17. ¿Cuál es la prueba diagnóstica inicial para confirmar una hipotensión ortostática? Respuesta. La toma de presión arterial en decúbito y de pie a los 1 y 3 minutos. Un descenso, 20 mmHg en sistólica o mayor que 10 mmHg en diastólica confirma el diagnóstico. Subtema 4. Pruebas complementarias y diagnóstico diferencial. 18. ¿Cuál es la prueba de elección inicial para evaluar un síncope? Respuesta. El electrocardiograma, ECG, de 12 derivaciones. Es rápido, no invasivo y puede identificar arritmias, isquemia o síndromes de preexcitación. 19. Un ECG muestra un bloqueo auriculoventricular, AV, de tercer grado. ¿Qué causa de síncope explica esto? Respuesta. Síncope cardíaco por bradiarritmia. El bloqueo AV completo causa una frecuencia ventricular muy baja, leading a bajo gasto cardíaco y síncope. 20. ¿En qué pacientes está indicado el ecocardiograma en la evaluación del síncope? Respuesta. En pacientes con sospecha de síncope cardíaco estructural, cuando hay soplo cardíaco, historia de enfermedad cardíaca o síncope durante el ejercicio. 21. ¿Cuál es la utilidad del monitor Holter de 24 horas? Respuesta. Detectar arritmias, taquicardias o bradicardias, que coincidan con los síntomas del paciente. Su limitación es que el paciente puede no tener un episodio sincopal durante el monitoreo. 22. Si los episodios de síncope son poco frecuentes, ¿qué dispositivo de monitorización cardíaca es más útil? Respuesta. El grabador de eventos implantable, Loop Recorder. Se implanta subcutáneamente y puede monitorizar el ritmo cardíaco de forma continua durante años. 23. ¿Qué prueba se considera el gold estándar para diagnosticar el síncope vasovagal? Respuesta. La prueba de la mesa basculante, TILT test. Reproduce las condiciones que desencadenan el síncope neurocardiogénico. 24. Menciona dos diagnósticos diferenciales importantes del síncope que no se deben pasar por alto. Respuesta. Convulsiones. Hipoglucemia. Intoxicación o sobredosis de fármacos. Subtema 5. Tratamiento y manejo. 25. El pilar del tratamiento para el síncope vasovagal simple y sin complicaciones son las medidas no farmacológicas. Nombra 3. Respuesta. 1. Educación del paciente. Reconocer y evitar desencadenantes. 2. Maniobras de contrapresión. Cruzar piernas y tensar músculos al sentir los pródromos. 3. Aumentar la ingesta de sal y agua, si no hay contraindicaciones. 26. ¿Cuál es el tratamiento definitivo para un paciente con síncope recurrente por bradiarritmia sintomática? Respuesta. El implante de un marcapasos permanente. 27. Un paciente con síncope por taquicardia ventricular recurrente, ¿qué dispositivo puede necesitar? Respuesta. Un desfibrilador automático implantable, DAI, para terminar la arritmia y prevenir la muerte súbita. 57. Paciente masculino de 31 años, acude a consulta de medicina interna por presentar cuadro clínico caracterizado por cefalea frontal de 3 días de evolución. Al examen físico se le calcula un índice de masa corporal de 32 kg/diagonal M2. Cifras tensionales en brazo derecho 150 diagonal 90 mmHg. Brazo izquierdo 140 diagonal 90 mmHg. Según el reporte del 2018 del Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón, ¿cuál sería su diagnóstico? C. Cifras tensionales en etapa 2 de hipertensión arterial. Guía de repaso. Hipertensión arterial según guías 2017 a 2018. Clasificación de la presión arterial en adultos. 1. ¿Cuáles son los valores de PA para el diagnóstico de presión arterial normal? Respuesta.
120 diagonal 80 mmHg. 2. ¿Qué valores definen la categoría de presión arterial elevada? Respuesta. Sistólica 120 a 129 milímetros de mercurio y diastólica 80 milímetros de mercurio. 3. ¿Cuáles son los valores para hipertensión estadio 1? Respuesta. Sistólica 130 a 139 milímetros de mercurio o diastólica 80 a 89 milímetros de mercurio. 4. ¿Qué valores definen hipertensión estadio 2? Respuesta. Sistólica mayor o igual que 140 milímetros de mercurio o diastólica mayor o igual que 90 milímetros de mercurio. 5. ¿Cómo se clasifica una PA de 125 diagonal 78 mmHg? Respuesta. Presión arterial normal, ambos valores, 130 diagonal 80 mmHg. 6. ¿Cómo se clasifica una PA de 128 diagonal 76 mmHg? Respuesta. Presión arterial elevada, sistólica 120 a 129 y diastólica 80. 7. ¿Cómo se clasifica una PA de 135 diagonal 84 mmHg? Respuesta. Hipertensión estadio 1, sistólica 130 a 139 o diastólica 80 a 89. 8. ¿Cómo se clasifica una PA de 145 diagonal 92 mmHg? Respuesta. Hipertensión estadio 2, sistólica mayor o igual que 140 o diastólica mayor o igual que 90. Medición y confirmación diagnóstica. 9. ¿Cuál es el protocolo recomendado para confirmar el diagnóstico de hipertensión? Respuesta. Mínimo 2 mediciones en 2 o más ocasiones diferentes. 10. ¿Qué se debe hacer si hay diferencia, 10 milímetros de mercurio entre brazos? Respuesta. Usar el brazo con valores más altos para el diagnóstico. 11. ¿En qué condiciones debe realizarse la medición de PA inicial? Respuesta. Paciente en reposo mayor o igual que 5 minutos. Ambos brazos medidos. Promediar lectura si hay diferencia, 10 milímetros de mercurio. Ambiente tranquilo. Espalda apoyada, pies en suelo, brazo a nivel del corazón. 12. ¿Cuál es la importancia de medir en ambos brazos? Respuesta. Detectar diferencias significativas que pueden indicar enfermedad vascular. Evaluación inicial y estudios complementarios. 13. ¿Qué componentes incluye la evaluación inicial del paciente hipertenso? Respuesta. Historia clínica completa. Examen físico. Estudios de laboratorio básicos. Evaluación de daño órgano blanco. 15. ¿Qué evalúa el ECG en el paciente hipertenso? Respuesta. Hipertrofia ventricular izquierda. Arritmias. Isquemia miocárdica. Factores de riesgo y evaluación cardiovascular. 16. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo cardiovascular? Respuesta. Edad, hombres 45 años, mujeres 55 años. Tabaquismo. Dislipidemia. Diabetes mellitus. Historia familiar de SV prematura. Obesidad. Sedentarismo. 17. ¿Qué parámetros evalúan el riesgo cardiovascular a 10 años? Respuesta. Calculadora de riesgo ASC, Atherosclerotic Cardiovascular Disease. 18. ¿Qué porcentaje de riesgo a 10 años indica alto riesgo cardiovascular? Respuesta. Mayor o igual que 10%. 19. ¿Cómo afecta la hipertensión al riesgo cardiovascular total? Respuesta. Aumenta exponencialmente el riesgo cuando se combina con otros factores. Manejo y tratamiento. 20. ¿Cuál es el objetivo de PA para la mayoría de pacientes 65 años? Respuesta. 130 diagonal 80 mmHg. 21. ¿Cuáles son las clases de antihipertensivos de primera línea? Respuesta. SA o ARA2. Bloqueadores de canales de calcio. Diuréticos tiacídicos. 22. ¿Cómo manejar la hipertensión en pacientes con diabetes? Respuesta. Iniciar tratamientos IPA mayor o igual que 130 diagonal 80 mmHg. Objetivo. 130 diagonal 80 mmHg. ISA o ARA2 como primera elección. 23. ¿Cuál es el manejo en enfermedad renal crónica? Respuesta. Objetivo.
130/80 mmHg. ISA o ARA2 como primera elección. Monitorear función renal y potasio. 24. ¿Cómo es el seguimiento del paciente hipertenso? Respuesta. Mensual hasta controlar PA. Cada 3 a 6 meses una vez controlada. Anualmente evaluación de órganos blanco. 25. Paciente de 45 años con PA 142/88 mmHg. ¿Cuál es su diagnóstico? Respuesta. Hipertensión estadio 2. 26. Paciente de 50 años con PA 128/78 mmHg. ¿Cómo se clasifica? Respuesta. Presión arterial elevada. 27. Paciente de 60 años con PA 138/82 mmHg y diabetes. ¿Requiere tratamiento farmacológico? Respuesta. Sí, por ser hipertensión estadio 1 con comorbilidad, diabetes. 28. Paciente de 35 años con PA 136/84 mmHg sin otros factores de riesgo. ¿Requiere medicación? Respuesta. Depende del riesgo ASCD a 10 años. Si mayor o igual que 10%. Sí. Si 10%. Iniciar con modificaciones estilo de vida. 29. ¿Cómo clasificar PA 132/85 mmHg en paciente con obesidad? Respuesta. Hipertensión estadio 1. 58. Constituye la causa más frecuente de muerte en pacientes hipertensos. D. Cardiopatías. Hipertensión arterial. Subtema 1. Definición, clasificación y diagnóstico. 1. ¿Cómo se define numéricamente la hipertensión arterial, HTA, en adultos según la mayoría de las guías? Respuesta. Se define como una presión arterial sistólica, PAS, mayor o igual que 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica, PAD, mayor o igual que 90 milímetros de mercurio, confirmada en al menos 2 ocasiones distintas. 2. Nombra la clasificación de los niveles de presión arterial para adultos, categorías, normal, elevada, HTA estadio 1 y 2. Respuesta. Normal. PAS, 120 milímetros de mercurio y PAD, 80 milímetros de mercurio. Elevada. PA 120 a 129 milímetros de mercurio y PAD, 80 milímetros de mercurio. HTA estadio 1. PA 130 a 139 milímetros de mercurio o PAD 80 a 89 milímetros de mercurio. HTA estadio 2. PAS mayor o igual que 140 milímetros de mercurio o PAD mayor o igual que 90 milímetros de mercurio. 3. ¿Qué es la hipertensión de bata blanca? Respuesta. Es una condición donde la presión arterial del paciente está consistentemente elevada en la consulta médica, pero es normal cuando se mide en otros entornos, por ejemplo, en casa. 4. ¿Qué es la hipertensión enmascarada? Respuesta. Es lo opuesto a la hipertensión de bata blanca. La presión arterial es normal en la consulta, pero está elevada en las mediciones fuera de ella. 5. ¿Cuál es el método diagnóstico de oro para confirmar la hipertensión y descartar la de bata blanca? Respuesta. La monitorización ambulatoria de la presión arterial, MAPA, durante 24 horas. 6. Menciona 2 factores esenciales para una correcta medición de la presión arterial en la consulta. Respuesta. El paciente debe haber reposado al menos 5 minutos antes de la medición. El brazo debe estar apoyado a la altura del corazón. Subtema 2. Etiología y fisiopatología. 7. ¿Qué porcentaje de casos de hipertensión se clasifican como hipertensión primaria o esencial? Respuesta. Aproximadamente el 90 a 95% de los casos. 8. Define hipertensión secundaria y nombra 3 causas comunes. Respuesta. Es la hipertensión causada por una enfermedad subyacente identificable. Causas comunes. Enfermedad renal crónica, la causa más frecuente de secundaria. Aldosteronismo primario, CAN. Estenosis de la arteria renal. Síndrome de Cushing. Feocromocitoma. Apnea obstructiva del sueño. 9. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico en la hipertensión esencial? Respuesta. No hay una causa única, pero implica una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales que conducen a un aumento de la resistencia vascular periférica o del gasto cardíaco,
frecuentemente mediado por la disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRA. 10. ¿Cómo contribuye el sistema nervioso simpático a la hipertensión? Respuesta. Aumenta la liberación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, lo que causa vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la reabsorción de sodio en el riñón, elevando así la presión arterial. Subtema 3. Complicaciones y daño en órganos diana. 11. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en pacientes hipertensos? Respuesta. Las cardiopatías, enfermedad cardíaca, especialmente la cardiopatía isquémica, infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca. 12. Además de la causa de muerte más frecuente, nombra otras 4 complicaciones principales de la HTA. Respuesta. Evento cerebrovascular, ACV, isquémico o hemorrágico. Insuficiencia renal crónica, nefroesclerosis hipertensiva. Enfermedad arterial periférica, vasculopatía. Retinopatía hipertensiva. 13. ¿Qué es la hipertrofia ventricular izquierda, HVI? ¿Y por qué es una complicación importante de la HTA? Respuesta. Es el engrosamiento del músculo del ventrículo izquierdo del corazón como respuesta a la sobrecarga de presión constante. Es un factor de riesgo independiente para muerte súbita, infarto e insuficiencia cardíaca. 14. ¿Cómo se denomina el daño renal crónico producido por la hipertensión? Respuesta. Nefroesclerosis hipertensiva. 15. Nombra los hallazgos fundoscópicos característicos de la retinopatía hipertensiva. Respuesta. Estadio I. Estrechamiento arteriolar. Estadio 2. Cruces arteriovenosos, signo de Gunn. Estadio 3. Exudados algodonosos, microinfartos y hemorragias. Estadio 4. Edema de papila. 16. ¿Cuáles son las 4 clases de fármacos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión? Respuesta. Diuréticos tiacídicos, EG, hidroclorotiazida. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ISA, EG, enalapril, lisinopril. Bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, BRA, EG, losartán, valsartán. Bloqueadores de los canales de calcio, BCC, EG, amlodipino. 17. ¿En qué pacientes están especialmente indicados los ISA o BRA? Respuesta. En pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o proteinuria, por su efecto nefroprotector. 18. ¿Cuál es un efecto adverso característico y seco de los ISA? Respuesta. La tos seca e irritativa. 19. ¿Por qué están contraindicados los ISA y BRA en el embarazo? Respuesta. Porque pueden causar daño fetal, incluyendo oligohidramnios, hipoplasia pulmonar y malformaciones. 20. Si un paciente tiene enfermedad coronaria y HTA, ¿qué clase de fármaco es muy utilizada? Respuesta. Los beta-bloqueadores, EG, metoprolol, bisoprolol, y los bloqueadores de canales de calcio. 21. Un paciente con HTA y asma, ¿debe evitar qué clase de antihipertensivo? Respuesta. Debe evitar los beta-bloqueadores, ya que pueden provocar broncoespasmo. 59. El trastorno depresivo mayor puede tener un efecto profundo en la concentración e incluso en la memoria, marcado por dificultades de amnesia anterógrada y en ocasiones olvidos de acontecimientos y conversaciones recientes. Indique cuál. D. Enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer. Subtema 1. Conceptos básicos y definición. 1. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Es un trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible que es la causa más común de demencia. Se caracteriza por la pérdida de memoria, el deterioro de la función cognitiva y cambios en la conducta. 2. ¿Cuál es la principal característica neuropatológica del Alzheimer? La presencia de ovillos neurofibrilares, formados por proteína tau hiperfosforilada, en el interior de las neuronas y placas amiloides, formadas por depósitos de proteína beta-amiloide, en el espacio extracelular. 3. ¿Qué proteínas están anormalmente acumuladas en el cerebro de un paciente con Alzheimer? La proteína beta-amiloide, en las placas extracelulares, y la proteína tau, en los ovillos neurofibrilares intracelulares. 4.
¿A qué se refiere el término amnesia anterógrada? Es la incapacidad para formar nuevos recuerdos después del inicio de la enfermedad. Es uno de los síntomas iniciales y más característicos del Alzheimer. Subtema 2. Síntomas y presentación clínica. 5 menciona los 3 síntomas cognitivos centrales del Alzheimer en sus etapas iniciales. Pérdida de memoria a corto plazo, amnesia anterógrada. Deterioro del lenguaje, afasia, especialmente para encontrar palabras. Desorientación espacial y temporal. 6. ¿En qué se diferencia la queja de memoria en el envejecimiento normal de la del Alzheimer incipiente? En el envejecimiento normal, la persona se queja de olvidos, donde dejó las llaves, pero luego lo recuerda. En el Alzheimer incipiente, el olvido es de eventos o conversaciones completas recientes y no se recuerdan después. 7. Además de los problemas de memoria, ¿qué otro dominio cognitivo se afecta tempranamente? Las funciones ejecutivas, planificación, razonamiento, resolución de problemas y el lenguaje. 8. ¿Cuáles son algunos de los síntomas neuropsiquiátricos o conductuales comunes en la enfermedad? Apatía, irritabilidad, ansiedad, depresión, agitación, delirios, ideas de robo y deambulación. 9. ¿Qué déficit de memoria es más característico del inicio del Alzheimer? ¿La memoria episódica reciente o la memoria remota? La memoria episódica reciente. La memoria remota, recuerdos antiguos, se preserva relativamente mejor en las fases iniciales. 10. La dificultad para recordar conversaciones recientes es un ejemplo de qué tipo de problema de memoria? Es un ejemplo clásico de amnesia anterógrada. Subtema 3. Diagnóstico y criterios. 11. ¿El diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer solo puede confirmarse mediante el examen post-mortem, autopsia, del tejido cerebral, donde se observan las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares? 12. ¿Cuál es la principal herramienta de diagnóstico in vivo, en vida, para el Alzheimer? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyado en una evaluación neuropsicológica exhaustiva, la historia del paciente y descartando otras causas. Las pruebas de imagen, TAC, RMN, PET, y biomarcadores en LCR apoyan el diagnóstico. 13. Nombra 2 hallazgos típicos en una resonancia magnética cerebral de un paciente con Alzheimer. 1. Atrofia cortical generalizada, especialmente marcada en los lóbulos temporales medials, incluyendo el hipocampo. 2. Ensanchamiento de surcos y ventriculomegalia. 14. ¿Qué biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, LCR, son característicos del Alzheimer? Disminución de los niveles de beta-amiloide 42 y aumento de los niveles de proteína tau total y tau fosforilada. Subtema 4. Patología y fisiopatología. 15. ¿En qué áreas cerebrales comienza la patología del Alzheimer? Comienza típicamente en el lóbulo temporal medial, específicamente en la corteza entorrinal y el hipocampo, estructuras cruciales para la memoria. 16. ¿Qué son las placas seniles o neuríticas y de qué están compuestas? Son agregados extracelulares de péptidos beta-amiloide, principalmente A4-2, que se acumulan entre las neuronas. 17. ¿Qué son los ovillos neurofibrilares y de qué están compuestos? Son filamentos anormales e insolubles dentro de las neuronas, compuestos principalmente por la proteína tau hiperfosforilada. 18. ¿Qué vía neurotransmisora está particularmente afectada en el Alzheimer, relacionada con los déficits de memoria y atención? El sistema colinérgico. Hay una pérdida significativa de neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Maynard. 19. ¿La proteína tau hiperfosforilada afecta principalmente a qué estructura neuronal? A los microtúbulos, que son esenciales para el transporte axonal. La tau anormal desestabiliza esta estructura, llevando a la muerte neuronal. Subtema 5. Diagnóstico diferencial. 20. ¿Qué enfermedad neurodegenerativa se caracteriza principalmente por temblor en reposo, rigidez y bradicinesia, y su demencia aparece generalmente en etapas más avanzadas? La enfermedad de Parkinson. 21. ¿Qué enfermedad se caracteriza por una degeneración de las neuronas motoras superiores e inferiores, sin afectar típicamente la memoria? La esclerosis lateral amiotrófica, ELA.
22. Una persona con crisis epilépticas recurrentes y alteraciones en el EEG, ¿a qué trastorno corresponde principalmente? A la epilepsia. La epilepsia no es una causa típica de un patrón progresivo de amnesia anterógrada como el del Alzheimer. 23. ¿Qué otro tipo de demencia puede ser difícil de diferenciar clínicamente del Alzheimer y a menudo se presenta con fluctuaciones en el estado cognitivo y alucinaciones visuales tempranas? La demencia por cuerpos de Lewy. 24. La amnesia anterógrada marcada y los olvidos de conversaciones recientes son más sugerentes de Alzheimer que de. Menciona 2. Epilepsia o esclerosis lateral amiotrófica, ya que estas no tienen la pérdida de memoria progresiva como característica central. Subtema 6. Tratamiento y manejo. 25. ¿Cuál es la clase de fármacos de primera línea para el tratamiento sintomático del Alzheimer? Los inhibidores de la colinesterasa, EG, donepezilo, ribastigmina, galantamina. 26. ¿Cómo actúan los inhibidores de la colinesterasa? Aumentan la disponibilidad de acetilcolina en la sinapsis al inhibir la enzima que la degrada, acetilcolinesterasa, mejorando temporalmente los síntomas cognitivos y conductuales. 27. ¿Qué otro fármaco, que actúa sobre el sistema glutamatérgico, se utiliza en el tratamiento del Alzheimer? La memantina, que es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA. 28. ¿Cuál es el objetivo de la memantina? Proteger a las neuronas del daño por excitotoxicidad glutamatérgica, que se cree contribuye a la patología del Alzheimer. 29. ¿El manejo del Alzheimer es solo farmacológico? No. Es fundamental un enfoque multimodal que incluye intervenciones no farmacológicas, terapia cognitiva, actividad física, manejo de los síntomas conductuales, apoyo y educación para el cuidador, y adaptación del entorno. 30. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el Alzheimer esporádico, de inicio tardío? La edad. La incidencia se duplica aproximadamente cada 5 años después de los 65. 31. ¿Qué gen es el principal factor de riesgo genético para la forma esporádica de Alzheimer de inicio tardío? El alelo 4 del gen de la apolipoproteína E, APOE4. 32. Menciona 2 genes asociados con la forma autosómica dominante de Alzheimer de inicio temprano, familiar. CEN1, presenilina 1, CEN2, presenilina 2, y AP, proteína precursora de amiloide. 33. ¿La enfermedad de Alzheimer tiene cura? No. Es una enfermedad progresiva e incurable en la actualidad. Los tratamientos disponibles son sintomáticos y pueden enlentecer la progresión por un tiempo limitado. 34. ¿Cuál es el curso típico de la enfermedad desde el diagnóstico? Es progresivo, con un curso que suele extenderse entre 8 a 10 años en promedio, desde los primeros síntomas hasta el fallecimiento. 60. Un paciente de 40 años consulta por dolor intenso, paroxístico, frecuente y punzante en labios, encías, carrillos y mentón. El dolor persiste durante algunos segundos e incluso se ha presentado durante varios minutos, pero sin mostrar déficit sensorial en el área afectada. Su sospecha diagnóstica es A. Neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino. Subtema 1. Definición y características clínicas clave. 1. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? Es un trastorno neuropático caracterizado por episodios recurrentes de dolor lancinante, intenso y paroxístico en el territorio de inervación de una o más ramas del nervio trigémino. 2. Describa las 4 características principales del dolor en la neuralgia del trigémino. Calidad. Punzante, lancinante, similar a una descarga eléctrica. Intensidad. Severo, incapacitante. Patrón. Paroxístico, inicio y fin súbito. Duración. Breve, desde segundos hasta un máximo de 1 a 2 minutos por paroxismo. 3. ¿Qué es un desencadenante o trigger zone en la neuralgia del trigémino? Es un área específica en la cara, EJ, labio, ala de la nariz, encía, que, al ser estimulada por actividades leves como masticar, hablar, lavarse la cara o una brisa de viento, puede precipitar un episodio de dolor. 4. ¿Por qué el examen físico-sensorial de la cara suele ser normal en la neuralgia del trigémino clásica?
Porque en su forma clásica, tipo 1, la causa suele ser la compresión neurovascular sin causar daño axonal significativo que genere déficit sensorial. La ausencia de déficit es un dato clave para diferenciarla de otras causas de dolor facial. 5. ¿En qué lado de la cara es más frecuente la neuralgia del trigémino? Es más frecuente en el lado derecho de la cara que en el izquierdo, en una proporción de aproximadamente 3:2. Subtema 2. Clasificación y etiología. 6. ¿Cuál es la principal diferencia entre la neuralgia del trigémino clásica, tipo 1, y la sintomática, secundaria? Clásica, tipo 1. La causa es una compresión neurovascular, EJ, por una arteria o vena, sobre el nervio trigémino en su entrada a la protuberancia. No hay una enfermedad subyacente identificable. Sintomática, secundaria. El dolor es causado por una enfermedad subyacente identificable, como esclerosis múltiple, por una placa desmielinizante, un tumor, EJ, schwannoma, meningioma, o malformaciones vasculares. 7. Mencione dos causas principales de neuralgia del trigémino sintomática, secundaria. Esclerosis múltiple es la causa más común de neuralgia trigeminal secundaria en adultos jóvenes. Tumores de la fosa posterior, EJ. Schwannoma del trigémino, meningioma. 8. ¿Qué hallazgo en la resonancia magnética es característico de la neuralgia del trigémino clásica? La evidencia de un conflicto neurovascular, donde se observa un vaso sanguíneo, muy frecuentemente la arteria cerebelosa superior, comprimiendo o en contacto estrecho con la raíz del nervio trigémino en su salida del tronco encefálico. 9. ¿Qué población tiene un mayor riesgo de presentar neuralgia del trigémino secundaria a esclerosis múltiple? Pacientes jóvenes, menores de 40 años, con neuralgia del trigémino, especialmente si es bilateral o se acompaña de otros síntomas neurológicos. Subtema 3. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. 10. Un paciente de 70 años presenta dolor lancinante en el territorio V2 del trigémino, desencadenado al masticar. El examen neurológico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Neuralgia del trigémino clásica. 11. Un paciente de 35 años con diagnóstico conocido de esclerosis múltiple, comienza con dolor paroxístico en la mejilla. ¿Cuál es la causa más probable de su dolor? Neuralgia del trigémino sintomática, secundaria, por una placa de desmielinización que afecta al núcleo o trayecto del nervio trigémino. 12. ¿Cuáles son los 3 diagnósticos diferenciales más importantes a considerar frente a un dolor facial? Cefalea en racimos, dolor orbitario/diagonal periorbitario muy intenso, pero de mayor duración, 15 a 180 minutos, y se asocia a signos autonómicos, lagrimeo, rinorrea. Síndrome de dolor miofacial, dolor sordo, continuo y profundo, con puntos gatillo palpables en los músculos masticatorios. Odontalgia atípica, dolor dental continuo y sordo sin una causa dental identificable. 13. ¿Qué dato en la historia clínica ayuda a diferenciar la neuralgia del trigémino de una migraña? La calidad y duración del dolor. La neuralgia es punzante y de segundos de duración, mientras que la migraña es pulsátil, de horas de duración y suele acompañarse de náuseas, fotofobia o fonofobia. 14. ¿Por qué la arteritis temporal es un diagnóstico diferencial crucial en adultos mayores? Porque aunque su dolor es más continuo y se localiza en la sien, puede confundirse. Es crucial descartarla porque su tratamiento con corticoides es urgente para prevenir la pérdida de visión por oclusión de la arteria oftálmica. Subtema 4. Tratamiento farmacológico. 15. ¿Cuál es el fármaco de primera línea para el tratamiento inicial de la neuralgia del trigémino? La carbamazepina. Es el gold estándar y tiene una alta eficacia inicial. 16. Si un paciente no tolera la carbamazepina, ¿qué otro fármaco es una alternativa de primera línea? La oscarbazepina. Es estructuralmente similar pero con un mejor perfil de efectos secundarios. 17. Mencione 2 fármacos de segunda línea utilizados en el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Baclofeno, relajante muscular que potencia la inhibición GABAérgica. Lamotrigina, anticonvulsivante. Otros, gabapentina, pregabalina. 18.
¿Cuál es un efecto adverso hematológico importante que debe monitorizarse con el uso de carbamazepina? La leucopenia, o de forma más rara pero grave, la anaplasia medular. Se recomienda un hemograma completo basal y seguimiento periódico. Subtema 5. Tratamiento quirúrgico e intervencionista. 19. ¿En qué situaciones se considera el tratamiento quirúrgico para la neuralgia del trigémino? Fracaso del tratamiento farmacológico, dolor refractario. Intolerancia a los efectos secundarios de los medicamentos. En pacientes jóvenes con compresión vascular evidente que deseen una solución definitiva. 20. ¿En qué consiste el procedimiento de descompresión microvascular de Janetta? Es una cirugía abierta, craneotomía, donde se identifica el vaso que comprime el nervio trigémino y se coloca una esponja de teflón para separarlo y aliviar la compresión. Es el único procedimiento dirigido a la causa. 21. ¿Cuál es la principal ventaja de la descompresión microvascular sobre los procedimientos percutáneos? Ofrece las mayores tasas de éxito a largo plazo con la menor tasa de recurrencia y, crucialmente, preserva la sensibilidad facial normal, bajo riesgo de anestesia dolorosa o queratitis. 22. Mencione 2 procedimientos de ablación o lesión percutánea para la neuralgia del trigémino. Risólisis por radiofrecuencia. Lesiona selectivamente las fibras de dolor. Compresión con balón. Comprime el ganglio de Gasser. Glicerólisis percutánea. Inyección de glicerol para lesionar el ganglio. 23. ¿Cuál es una complicación común de los procedimientos de ablación percutánea? La anestesia dolorosa, disestesias o sensación de adormecimiento desagradable en la zona tratada, y el riesgo de queratitis neurotrófica por pérdida del reflejo corneal. 24. ¿Qué opción no invasiva se utiliza para pacientes no candidatos a cirugía? La radiocirugía estereotáxica, gamma naif o cibernife, que aplica radiación focalizada en la raíz del trigémino. El alivio del dolor puede tardar semanas o meses en aparecer.